Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Bernardo: todos reciben de la plenitud de María absolución el culpable y gracia el justo, gozo el ángel y gloria la Trinidad entera. Y tenemos esa preciosa frase de San Bernardo, con la cual, queridos amigos, les presentamos el saludo y la bienvenida a este programa junto a ti, a nuestros amigos que nos ven en el internet, en www.nstv.com, en la opción de YouTube NSTV Radio, a los amigos de Lima en los 1180M, de Arequipa en los 590M y Canal 27, y a los amigos de la ciudad del Cusco en los 720 AM y el Canal 27. Hoy en este Junto a ti de jóvenes les estamos acompañando en la parte técnica nuestro amigo José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo Santiago, Tito y un servidor Henry Moreno. Tito, un cordial saludo. Muchas gracias, Henry, y aquí estamos vamos a seguir comentando ese hermoso mensaje que está dejando el Papa a los jóvenes, ¿no? Y que vaya, como podríamos decir, inyectando la savia de la Iglesia a cada joven, ¿no? Que lo necesitamos. La savia de la Iglesia con ese matiz de la misericordia, justamente en este año jubilar que se va a empezar en el mes de diciembre, y en ese año jubilar está la Jornada Mundial de la Juventud. Así que la misericordia está bañando todo este tema que es tema de jóvenes. Pero como siempre, vamos con el santo para el día de hoy. Hoy les proponemos a Santa Chelidonia, o Celidonia, o Quelidonia, que significa su nombre golondrina, viene de la lengua griega, pues esta joven disfrutaba con la soledad. Se pasó nada más y nada menos que 60 años en el monte que rodea la ciudad de Abruzzo, en Italia. Este lugar era entonces un itinerario importante para lograr la santidad, debido en parte a las huellas de San Benito y a su inmensa obra religiosa. Fue aquí donde se retiró la primera vez para llevar una vida de penitencia y de oración. Yo aquí quiero hacer una pregunta a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo y escuchando, pero le pregunto también a Tito. La opción de un joven, la soledad. De 1 a 10, ¿cuántos jóvenes escogerían hoy ese camino? Yo te pongo 0. Me dijiste de 1 a 10, te pongo menos 0. Menos de 1. Y uno dice, bueno, ¿y entonces esto qué es? ¿Esto es un tema de épocas? ¿De moda? ¿Estaba de moda en esa época irse a la soledad? ¿Es un tema de inteligencia, de saber elegir? ¿Es un tema de Dios? ¿Por qué una joven, desde muy pequeña, se puede decir, como Chelidonia, decide pasar 60 años retirada en un monte, en el monte Abruzzo, donde es tan famoso por San Benito? Primero, es una inspiración de Dios, ¿no? O sea, no se puede decir, ¿no? Porque el retirarse a un lugar solitario para vivir la vida que quiere vivir esta santa, si no es con una gracia de Dios, es muy difícil soportar, ¿no? O sea, es como lo que siempre lo decimos, ¿no? Es una vocación, es un llamado que Dios va a ir haciendo a personas concretas, porque sabe que van a poder responder a ellos. Ciertamente que hoy en el mundo actual, Dios, y estoy seguro a muchos, les va pidiendo cosas. Ahora, que el mundo actual esté tapándonos los oídos y nosotros no nos demos cuenta, ya es otra cosa, ¿no? Pero que Dios siempre quiere y necesita de eso, ¿no? Porque si no, no existirían los Carmelos, no existirían tantas órdenes que llevan esta vida en silencio y en soledad, y Dios siempre va a estar ahí, como porque también suele decir, ¿no?, los papas, que estos monjes son el corazón de la Iglesia, ¿no? Porque con toda su oración van haciendo de pararrayo para nosotros que somos pecadores y que tenemos que estar inmersos. A ver, ¿no? Yo me voy a poner de abogado del diablo. Aquí, como tengo un joven, pues a un joven le hago las preguntas. El mundo tapa los oídos. Eso quiere decir que el joven necesita un ambiente.
En aquella época había un ambiente, hoy no hay ambiente, por lo tanto ningún joven podría responder. Sí que podría responder. ¿Pero y cómo? Porque el ambiente le tapa los oídos. Sí, el ambiente tapa los oídos, por supuesto, pero también uno tiene que poner los medios necesarios para destaparse y quitarse la cera de los oídos, ¿no? O sea, si yo tengo un tapón y no voy al médico, o sea, siempre voy a estar sordo. Yo tengo que poner los medios, ir y acercarme al médico. Ahora, te pongo en el caso que me estás diciendo, ¿cuál es la sordera que tenemos? La primerita, el pecado. El joven tiene que erradicar el pecado, acercarse al médico, que es Jesucristo, a través de los sacramentos. El primerito, la confesión, y solito, o sea, aunque el mundo siga bombardeando, con la gracia de Dios va a ir creando como ese, por decirlo así, un antiambiente mundano, como una cápsula que lo ayude a poder escuchar a Dios. Bien. Eso por un lado, entonces, porque algún joven puede estar escuchando. Ya tenemos esa metodología, o sea, necesito poner de mi parte. Pero una previa, tal vez yo no hice la pregunta previa. ¿Cómo puede un joven discernir, como le sucedió a Chelidonia, que tiene un llamado especial? Ella tenía un llamado especial, tal vez inclusive en su época muy distinto al de otros jóvenes o otras jóvenes, porque sintió el llamado a una soledad, a irse a vivir a un monte de 60 años en soledad. ¿Cómo puede hoy el joven poder discernir, será que esto sí es verdad que me lo envía Dios, como dijiste, o será producto de mi imaginación? ¿O será producto de que yo me quiero fugar de algo? Inclusive sirviéndome como disculpa que el ambiente es desfavorable. ¿Cómo lo discierno primero? Podríamos decirlo, suelen decir que uno de los mejores medios para saber discernir qué es lo que a Dios le gusta y lo que no, es tener un director espiritual. Ahora, hoy en día no se suele llevar en práctica eso. Entonces viene la segunda parte que podríamos decirla, que es la obediencia. Y la obediencia no solo a los sacerdotes, a los religiosos que te vayan diciendo, sino la obediencia viene, o sea, en el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, no solo está el papá y la mamá, sino también los superiores y los encargados que me ayuden a seguir o a descubrir la vía que Dios quiere para mí, ¿no? Eso implica una docilidad. Entonces implica eso, como el abajarse del joven y ponerse como el niño en brazos de su madre, ¿no? O sea, ayúdame a que descubra lo que Dios quiere para mí. Entonces Dios, aunque, como se suele decir, no, aunque ese superior fuera la persona más mala, si es superior para ti, Dios va a hablar a través de él, ¿no? O sea, y porque tal vez la falla estaría en el superior, pero no en Dios nunca va a haber falla. Entonces las cosas que Dios quiera decirte a través de ese sujeto, aunque sea pecador, siempre te van a dar la luz. Entonces, mire, yo voy construyendo un mapa. Me pego a esa sana obediencia de mi papá, de mi mamá, de los que son de pronto mis superiores, un maestro, obviamente sin que lo que me manden y me induzca a pecado, porque claro, si me induce a pecado, pues no. Y luego, al ser obediente con ese director espiritual o con ese superior, viene el tema también de erradicar el pecado. Claro. Que seguramente hasta el mismo director espiritual, si es que yo tengo esa oportunidad, me lo puede ir sugiriendo. Y luego, como tú decías, se va creando una pequeña burbuja, una sana burbuja que me aísla de lo que el mundo hoy me vende y que me distrae. Y ahora viene una pregunta suspicaz. Sí, sí. El Papa Francisco ha dicho, sí, y ha dicho particularmente a los jóvenes, que no le gustan esas religiones intimistas, esas posiciones intimistas en que nos hacemos nuestra propia religión y nos aislamos del mundo y no participamos de los demás. ¿No hay una contradicción en esto? No. Primerito te voy a poner un pasaje del Evangelio, no sé cuál es, pero Jesucristo manda a sus discípulos, id y haced discípulos, id a las aldeas, predicad el Evangelio, y les dice, no llevéis alforja, no llevéis dinero, no llevéis nada. Cuando le está diciendo no llevéis, no llevéis y no llevéis, las distintas cosas, es como por decirlo así, lo que decíamos de el mundo. Id, o sea, los discípulos al evitar esa materialidad, por decirlo así, están creando el ambiente de burbuja, pero están yendo
o sea, obedeciendo a Jesucristo, id y haced discípulos, y salen a predicar. Ahora, aquí viene como la unión de las dos cosas, ¿no? O sea, uno tiene que, con la gracia de Dios, aprender a vivir dentro de esa burbuja, pero no quedarse para uno mismo, porque sería egoísmo total, y el egoísmo no concuerda con Dios, que es todo un darse, ¿no? Y entonces ahí viene lo que es el apostolado dentro o cuidando también lo que Dios quiere para mí. Pues está claro, esa burbuja que Dios me da es una burbuja que tiene que llegar a cubrir todo el mundo. Claro. Y es lo que lleva el joven a la hora de evangelizar. Es la manera de no quedarse en una religión intimista. Y que es lo que nos pide el Papa, ¿no? O sea, salgan a las periferias, y ahí está. No está diciendo salgan a las periferias y llévenle mundo a la gente, claro. No. Salgan a las periferias, sí, pero llévenle a Dios a esas periferias. Perfecto, pues fíjense. Entonces, ponemos estas preguntas porque alguien se las puede estar preguntando. Claro. Y ahí la iglesia nos va dando razón de eso. Entonces vemos aquí a Chelidonia, que funda, después de haberse retirado esos 60 años y a lo largo de toda su vida, funda 12 eremitorios. Y hoy queda solamente el de Santa Escolástica, que es la hermana de San Benito. Esta joven se fue en peregrinación a Roma. A su vuelta toma el hábito de monja en el monasterio de Santa Escolástica. Esto significa que lo hizo en la comunidad femenina más antigua de Occidente. Su vida estuvo marcado por el silencio, la oración, la meditación y la contemplación. Y le llega la muerte en 1152 y 4 siglos más tarde sus reliquias se llevan a la iglesia de Santa Escolástica, donde hoy día se veneran. Y ahora se le honra como a la patrona principal de la diócesis de Subiaco. A mí me llama la atención que hay 4 cosas en la vida de esta santa. Una de ellas, o mejor, en esa soledad que busca, salen como 4 perlas a aflorar. Por un lado está el silencio, por el otro lado está la oración, por el otro la meditación y por el otro la contemplación. Un joven o una joven puede decir, bueno, pues contemos con los dedos de las manos los que se sienten llamados a una vida de soledad durante 60 años. Pero nosotros, los jóvenes de a pie, que tal vez tengamos un llamado, de pronto no a la soledad, pero de pronto podría ser un llamado a la vida religiosa, o incluso el joven o la joven que siente un llamado no a la vida religiosa, sino como laico, como parte de la iglesia, un laico. Estos 4 elementos, silencio, oración, meditación y contemplación, son para mí, porque esto da la impresión de que es solamente como para religiosos, que es una llamada muy especial. ¿Esto da para el joven de a pie, de hoy en día? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, y a lo largo de toda la historia de la iglesia lo van a ir predicando los santos padres, ¿no? Y más, lo digo ahora últimamente, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, San Juan Pablo II, lo han ido inculcando, o sea, en todas las jornadas mundiales de la juventud. Me acuerdo, tuve la oportunidad de estar en la de Madrid, y como el Papa Benedicto, o sea, invitaba al silencio, a la contemplación a los jóvenes. Y les decía, ¿por qué? Porque el joven necesita, o sea, si yo estoy, como se suele decir, metido con el ruido que hoy en día el mundo me está vendiendo todo el tiempo, y entras a un supermercado y es música a todo volumen, y vas a una tienda y te subes al taxi, en cualquier lado, y te están metiendo el ruido. Si el joven no tiene un momento de, por lo menos, como se suele decir, empezar con 5 minutos, de centrarse en uno mismo y pensar, lo que hice hoy día, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Si no tiene eso, o sea, por lo menos como otra vez 5 minutos, ¿cómo va a poder discernir qué es lo que quiere Dios? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Qué quiere Dios para mí? Entonces siempre va a estar metido en el ruido. Bien, eso del silencio y la oración, en este sentido se puede entender. Un joven, no sé qué tan claro tenga la diferencia entre la meditación y la contemplación. Esto yo me acuerdo que al principio yo tenía como una confusión y un nudo en esto. ¿Cuándo yo medito y cuándo yo contemplo? Eso, si en este momento se pudiera decir, digamos, un ejemplo práctico para que un joven lo pudiera asimilar, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué diferencia hay entre eso de meditación y contemplación? ¿O es la misma cosa? A ver, te lo voy a poner, se me viene la idea, un ejemplo de, no propiamente religión,
sino, por ejemplo, meditar, a ver si se logra entender, podríamos decir, yo tomo un libro, digo cualquier libro, no estoy hablando de religioso, lo leo un poco y después empiezo a reflexionar. Si he leído una historia que me gustó, estoy pensando en esa historia. Entonces podría entrar dentro del contexto de lo que es meditar. O sea, el concepto de meditación como reflexión, como reflexión, pensar, como profundizar un poco con mi entendimiento. Ajá, con el entendimiento, algo que tal vez me haya impactado. Que es lo que suelen decir, ¿no? Ya entrando en materia religiosa, tomar dentro de la oración tal vez un pasaje de la Biblia que te toca y darle vuelta, rumiarlo, como decía el Papa, ¿no? El padre Molina. O sea, empezar a darle vuelta y masticarlo y sacarle el jugo por arriba, por debajo, y ahí ya eso entra en lo que es la meditación. Después, contemplación. Humanamente hablando, podríamos decirle, cuando yo voy al mar o a un paisaje que es impactante y me quedo con la boca abierta y los ojos abiertos. No hay mayor reflexión, sino más como un goce en ver, claro, un amanecer, una luna, cosas de estas, claro, como un mar. Un mar, claro, o como la otra vez que nos tocó ver el eclipse lunar, ¿no? Eclipse lunar, sí. Que estuvimos casi 40 minutos ahí parados con la boca abierta viendo cómo, o sea, se movía la luna, ¿no? Y ahí también, eso es contemplación, podríamos decirlo humanamente hablando. Llevándolo al campo espiritual, ese goce que nos va a poner Dios en el alma después de que hayamos logrado entender algo. Entonces Dios se va como a ir dando, claro que no va a ser toda la vida contemplar, ¿no? Claro. Sino que van a ser momentos tal vez indicados que Dios va a permitir en el alma para que logre contemplar o darse cuenta, porque me parece que entra dentro de lo que es contemplación, por ejemplo, el empezar a darse cuenta de lo que es uno y de lo que es Dios, de la miseria que tiene uno y de la grandeza que tiene Dios, ¿no? Entonces entra de lo que es contemplación, no sé si... Pues esto, sí, a mí me parece que son ideas claras, y como para cerrar fíjense los santos cómo nos llevan a temas que son importantes para nosotros y para ustedes, queridos jóvenes. Tal vez en una cosa concreta que nos podría dejar la santa de hoy, Santa Quelidonia, nos podría dejar un sistema práctico para ir y orar. Entonces, muchas veces no sabemos, o los jóvenes no saben qué hacer cuando llegan a una iglesia, cuando llegan ante un sagrario, ante el Santísimo, y la primera tendencia es el aburrimiento. ¿Por qué? Porque no hay ruido. Y estamos acostumbrados al ruido, entonces ahora lo pensamos al contrario, voy a tener silencio. Y vamos a ver qué encuentro en el silencio. Pero el silencio, al principio, de alguna manera, hay que alimentarlo. ¿Cómo lo alimento? Me llevo, por ejemplo, las Sagradas Escrituras y tomo un pasaje, como tú decías, que me llame la atención y lo leo. Y eso que me llamó la atención, lo empiezo a meditar. Me quedo ahí, frente al Santísimo, ante el Sagrario, diciendo al Señor, bueno, ¿y tú qué es lo que querías decir con esto? A mí me parece que tal vez querías ir por aquí, querías dar una idea por acá, pero reflexionar. Y luego termino de reflexionar y simplemente me quedo con el Señor un poco, escuchando qué me quisiera decir, sin mayor puesta de mi razón ahí. Y eso es un procedimiento y puede durar 15 minutos, y después puede durar media hora, y después puede durar una hora, pero hay que probarlo, ¿no? Claro. Es una invitación para los jóvenes. Sí, ¿qué es lo que se suele decir? Si uno no está acostumbrado a eso, va a pasar media hora y vas a estar que revientas. Claro, desesperado, ¿qué me salgo de aquí? Por eso, entonces uno siempre tiene que ir y Dios siempre es paciente, ¿no? Él te va a decir, empieza con 5 minutos, rezando las 3 Ave Marías, piensa en lo que rezas y ya puede que sea una meditación más profunda que cualquier teólogo que esté ahí pensando en las profundidades más grandes que pueden existir, ¿no? Pues fíjense, queridos amigos, Santa Quelidonia tuvo 60 años para hacer mucho de esto que estamos diciendo. Ella es la que nos abre hoy este compás. Pidámosle a ella que interceda por nosotros y de manera muy especial para los jóvenes que sientan ese impulso para empezar. A Dios le gusta mucho de lo pequeño, y por qué no llegar a 60 años de entrega si alguno lo siente en el corazón, 60 o más, como fue el caso de Santa Quelidonia.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar con nuestro mensaje, nuestro tema central del día de hoy, el mensaje del Papa para el año 2016 a los jóvenes en la preparación hacia esa Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia dentro del año jubilar de la misericordia. Una pausa y ya regresamos. Eres el mismo Dios que hoy recibo. Tú eres camino. Tú eres camino, eres sendero sin peligros. Tú eres la verdad, eres la vida que se da sin restricciones cada día. Eres paz y alegría, eres el mismo Dios que hoy recibo en el vino y en el pan. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti y como decíamos antes de la pausa, vamos a este importante mensaje que ha dejado el Papa Francisco por la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia de 2016. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es como el mensaje todo envuelto en la misericordia de Dios, pero este pasaje de Mateo 5:7 que toca a lo que es el 2016, como en la recta final de preparación. Ha habido dos mensajes anteriores, pero este es el mensaje con la perspectiva del 2016. Y habíamos llegado al punto 2, misericordiosos como el Padre. Estamos más o menos como en el quinto párrafo,
donde sigue diciendo el Papa Francisco, y escucha bien, querido joven, porque es un mensaje concreto para ti. Te dice el Papa: y tú, querido joven, querida joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito, más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, que continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? Pues yo encuentro que esta frase del Papa Tito es una frase que da mucha esperanza. Si algún joven nos está escuchando y se siente sumido en la mayor cantidad de problemas, dificultades, muchos tal vez viviendo desde niño unas condiciones que en la familia no les son para nada favorables, con muchos problemas de todo tipo, hasta gravísimos, pero pueden escuchar este mensaje que Dios les da, que más allá de todos esos pecados, de todos esos problemas, de tantas limitaciones, ese Dios, ese Jesús sigue fiándose de cada uno de nosotros y mira nuestra existencia con esperanza, incluso la mira con una esperanza mayor a la que nosotros mismos pudiéramos tener. Yo me acuerdo ahora mismo, creo que fue en el mensaje de previo al Ángelus de este domingo que pasó, ahora que el Papa se encuentra en medio del sínodo, le dio un mensaje a los jóvenes. Estaba el pasaje del joven rico, donde justamente habla de la mirada. Aquí este párrafo está hablando de esa mirada de amor infinito. Y dice que Jesús miró a este joven rico con amor y lo llamó a más, porque Jesús siempre llama más. Sin embargo, la respuesta del joven rico, que cumplía los mandamientos, que tenía seguramente una familia muy bien estructurada, además muy bien acomodada, se fue. Y se fue con una mirada triste. Hay como esos dos contrastes, de ese que se va y del otro que no sabe que lo miran, que piensa que ya Dios no tiene una mirada para él. Yo no sé en los ambientes en los que te puedes mover, Tito, si muchas veces solamente viendo la fisionomía de un joven, inclusive su mirada, uno puede captar que tal vez no ha encontrado la mirada de amor de Dios. Sí, uno se puede dar cuenta más que todo en ambientes cuando te toca salir a estudiar, no digo en los colegios, hoy en día se ve más que antes en los colegios, pero digo en ambientes ya de universidades, de institutos, como hay jóvenes que sí que están, o sea, como, por decirlo así, como con el puñal clavado en el corazón, o sea, y no se lo pueden sacar de encima. O sea, el otro día me contaba una hermana que vino y nos decía que en Colombia ella vio a una joven de 22 años, la vio con una cara de tristeza. Entonces dijo, le voy a hablar. Se le acercó, ¿qué te pasa? Y la chica le dice, no, es que, hermana, tengo 7 abortos encima. 22 años, 7 abortos. Trabajaba para un empresario que abusaba de ella, no le pagaba y la obligaba a abortar. Y ella decía, no puedo salir de esto, no puedo salir de esto. Entonces lograron que la chica se confesara, hoy la chica está mejor. Pero, o sea, ¿por qué esa respuesta cuando le decían, Dios está ahí esperándote? ¿Por qué no? O sea, no puedo salir de esto. O sea, yo me lo estuve pensando, ¿no? Como una joven de 22 años no va a poder salir adelante. Entonces tal vez porque no tienen lo que decía el Papa, ¿no? No han sentido esa mirada de amor infinito de Dios, que todavía, a pesar de todas las barbaridades que uno puede haber cometido a lo largo de la vida, te sigue esperando y te sigue esperando y te va a seguir esperando, ¿no? Y si esto no lo comentamos como en este espacio, y ustedes, queridos amigos que nos escuchan, lo comentan en sus ambientes, pues esta información no llega al joven. Claro. Si no somos capaces de romper con esa audacia cristiana, esa pared que lleva al joven delante, pero que uno puede detectar como lo detectó la hermana en una cara de tristeza, sin decir nada, como que se nota en el semblante. Si no rompemos eso, no vamos a poder llegar al joven, no vamos a poder llegar a ese problema. Entonces hay un primer impulso, pero tiene que nacer ese primer impulso, y ese poder detectar eso nace, por supuesto, de una vida de encuentro con Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y el Papa de alguna manera nos está invitando a esto.
Por un lado nos dice, claro, joven, ¿no has sentido alguna vez esa mirada? Eso pone en contraste al joven en decir, sí la he sentido, pero no he hecho nada. O no, tal vez nunca la he sentido. O tal vez nadie me la ha presentado. Tal vez ninguno de nosotros se la ha presentado. Entonces, cuando el Papa dice esto, como que salen varios protagonistas y varias tareas. Pero nos habla de una esperanza. Vamos a ver qué sigue diciendo el Papa. ¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios, que por amor te ha dado todo? Como nos enseña San Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso está en Romanos 5:8. Pero ¿entendemos de verdad la fuerza de estas palabras? Es importante la reflexión que hace el Papa en el sentido de que Dios Padre, primero que todo, ha entregado la vida de su Hijo. Estamos hablando de su Hijo. Y pongámonos a pensar cuántos de nosotros entregaríamos la vida de nuestros hijos o nuestras hijas por alguien. Eso ya como que le da a uno calambre y uno dice, Señor, hasta ahí. No me toques más, hasta ahí. Mi fe hasta ahí. Mientras no te metas con la vida de mi familia, hasta ahí, hasta ahí. Pero Dios no se reservó nada. Segunda idea, la entregó. Uno diría, bueno, que la entregue por esta persona que tiene valía, que es bueno, que se lo merece. Pero resulta que dice Papa, la entregó cuando todavía éramos pecadores. A ver quién le apuesta a un pecador, a ver quién le apuesta a una persona que uno dice malo, oscuro. Yo le apuesto a las cosas buenas, como en las apuestas, ¿no? Yo le apuesto al buen caballo, le apuesto al buen corredor de autos, le apuesto a algo que me dé prospecto, pero yo no le voy a apostar a algo que me está diciendo fracaso. Pero Dios sí, y lo da todo. Esa es la segunda idea, dio a su Hijo, y segunda, cuando todavía estamos en pecado. Y luego nos dice la pregunta, ¿entendemos la fuerza de estas palabras? Eso es una buena reflexión. Y podríamos decir, no entendemos de verdad esta fuerza, porque si no, no tendría que existir en este mundo tanto mal como cada vez sigue existiendo, ¿no? O sea, y pensaba en esto, eres consciente del valor que tienes ante Dios, que por amor te ha dado todo, dice. O sea, es que no, al decir el Papa esto, está poniendo, no se ha reservado absolutamente nada, te ha dado todo. Pensaba, ¿no?, en el Evangelio de hoy, que me parece que es el del fariseo, que Jesús entra en la casa del fariseo y empieza a pensar mal de Jesús. Y Jesús ahí le hace la... O sea, el que hace la copa por fuera también hace la copa por dentro. Entonces es como por decirle así, te estoy dando no solo la parte de afuera. Jesús, Dios Padre no te dio un pedacito de lo que le sobraba, sino que te dio todo. O sea, incluso lo que le hacía falta, que es su Hijo, ¿no? O sea, sí, y eso se entiende teológicamente en el sentido de que Dios, conocemos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios. Por lo tanto, si dio al Hijo y lo dio en su totalidad, Dios se está dando en su totalidad porque es uno solo. Bien, 3 personas, pero los está dando todo en el Hijo. Claro. Y claro, y bien la pregunta, ¿cuál es la fuerza de esta entrega en mi vida? Claro. ¿Cuál es la fuerza? Creo que lo decía un santo, ¿no? Y creo que el Padre Molina también lo citaba mucho. Cristo lo ha dado por mí, y yo, ¿qué estoy haciendo por Cristo? ¿Cómo estoy respondiendo a eso? Eso que el corazón de Jesús nos recalca, amor con amor se paga. Ese mensaje que le decía Santa Margarita María, este corazón que tanto ha amado a los hombres, que se ha desbordado de amor, que se ha entregado, y a cambio solamente recibo injurias, pecado, miseria. Es la pregunta que hoy el Papa está haciendo, y está haciendo de verdad al joven. Ahora, a mí se me ocurre también otra reflexión. El Papa dice, ¿entendemos de verdad la fuerza de estas palabras? ¿Qué puedo captar como entender de verdad? Puede que yo la entienda en mi entendimiento, teóricamente, la entiendo perfecto, claro. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la fuerza de estas palabras? Pues la fuerza de la redención, porque Cristo nos redimió en la cruz
Y esa es la verdad, y como Cristo nos redimió, yo tengo ahí mi camino de salvación. Por lo tanto, estoy salvado. Eso es una idea protestante, ¿no? Ya nos redimió, ya estoy salvado. Por lo tanto, diría esa idea protestante, si ya Cristo nos redimió, si nos ha dado esa fuerza, no importa si yo peco en esta vida, ¿cuál es la diferencia si al final me arrepiento y ya está? Estoy salvado. Claro, es que ahí viene o sea, lo que se suele decir, ¿no? Contra esta, o sea, poniendo una objeción a esta, a este, como se dice, como un título protestante, como se dice, sí, o sea, no sé si se entiende, ¿no? Como, o sea, esta idea protestante de que Dios ya nos redimió y adelante a pecar, peca mucho y aunque creas te salvas, ¿no? O sea, sí, la redención se suele decir objetivamente se ha dado para todos, está dada. Ahora, la redención subjetiva, entonces ahí viene y a mí me lo explicaba un sacerdote, ¿no? O sea, la redención se entiende, no se tiene que entender solo como en la totalidad, se ha dado en la totalidad. O sea, Jesucristo murió en la cruz, ya se dio la redención para todos. Pero la redención individual, subjetiva de cada persona, tengo que aportarla, ¿no? Tengo que aportarla. Y si no, ese ejemplo ahí viene el infierno y el cielo. Claro, es así. Es como que yo tenía hambre. Vamos a poner un ejemplo así un poco ordinario, mundano. Yo tenía hambre y no había que comer. Cristo muere y ahora todos tenemos la torta ahí servida. Y es una mesa redonda. Y todos estamos alrededor de la mesa redonda. Y cada uno de nosotros tiene su cuchillo y su tenedor y su cucharita si se quiere. Pero si yo no voy a meterle la mano a la torta, me muero de hambre. Me muero de hambre, claro. Ahora todos tenemos las herramientas, pero hay que ir. Que es lo mismo que dice San Pablo. Todos somos parte del cuerpo místico de Cristo con Cristo a la cabeza. Y yo soy una parte de ese cuerpo. Por lo tanto, yo tengo que poner lo mío para completar esa redención, esa purificación del cuerpo de Cristo que hoy es la iglesia. Y yo soy parte de esa iglesia. Entonces, ahí está la pregunta, ahí está la fuerza de estas palabras. La fuerza de estas palabras es que tú como joven y todos nosotros nos pongamos en marcha, nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sigue diciendo el Papa, sé lo mucho que ustedes aprecian la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, un regalo que hizo San Juan Pablo II, que desde el año 1984 pues acompaña todos los encuentros mundiales de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y decía el Papa, cuántos cambios, cuántas verdaderas y auténticas conversiones sugirieron en la vida de tantos jóvenes o surgieron al encontrarse con esta cruz desnuda. Quizás se hicieron la pregunta, ¿de dónde viene esta fuerza extraordinaria de la cruz? Me acuerdo que hay un libro muy interesante, el título, inclusive creo que se hizo un programa de televisión, bueno, tiene que ver con que cada uno tiene su propia cruz, pero el sacerdote que hablaba del tema de la cruz y hablaba de un Vía Crucis decía, yo he estado en los Vía Crucis que se hacen allá en Roma, tan tradicionales, que van tantos peregrinos y sacan también allí una cruz a ejemplo o mejor, tal vez hasta la Jornada Mundial de la Juventud sea un ejemplo de ese Vía Crucis tradicional que se ha hecho en Roma desde hace mucho tiempo. Sacan la cruz en algún momento y todo el mundo se bota e incluso hasta se pelea por agarrar esa cruz. Porque claro, es un honor cargar la cruz porque se hace durante la Semana Santa. Y decía el sacerdote, yo estaba dentro de ese grupo, tuve la oportunidad y veía cómo todos hasta un poco con empujones se peleaban la cruz. Pero todos se peleaban por esa cruz, pero nadie se daba cuenta de la cruz que llevaba cada uno. Él decía, yo la podía ver pequeñita en el hombro de cada uno. Una cruz personal. Y él dice, todos, ¿a qué quiere llegar el sacerdote? Todos nos peleamos como esta cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, pero no vemos la nuestra. Y la nuestra, como él dice, es pequeñita al lado de esa otra cruz. Y también es un mensaje aquí para los jóvenes. ¿Han alguna vez pensado en ese valor y en esa dimensión de esa cruz personal que cada uno lleva? Y aquí está haciendo una pregunta el Papa. ¿De dónde viene esa fuerza extraordinaria de la cruz? Y va a dar una respuesta. Y perdona que te corte,
No, dale, dale. Estaba pensando también en una idea que se me viene, ¿no? Cuando dice, si alguna vez se encontraron, le dice, ¿no? Al encontrarse con esta cruz desnuda. Y yo pensaba, ¿por qué desnuda, no? O sea, ¿por qué la cruz de la jornada mundial suele ser sin Cristo? Sin Cristo, la cruz sola. Ajá, y entonces yo pensaba, ¿por qué la ponen desnuda si en la cruz murió Cristo? Porque Cristo quiere que cada uno tome su cruz y lo siga. O sea, ese lugar en el que tendría que estar clavado Cristo también podría ser un mensaje para cada joven de que es tu lugar para poder ayudar a Cristo, ¿no? Así es. Y entonces ahí está como... Y de hecho yo creo que esa es la interpretación, seguramente el Papa lo va a decir más adelante, y me haces acordar también esa hermosa tradición que tiene el Perú de encontrarse uno en muchos sitios esas cruces desnudas, que en la tradición peruana se suele vestir, a veces se le pone un manto, pero no está Jesús. Ajá. También es esa invitación a que nos identifiquemos con esa cruz que necesita que yo me suba a ella, sin ningún temor. Viene la respuesta del Papa, dice, la cruz, en relación a la pregunta, ¿de dónde viene esta fuerza extraordinaria de la cruz? La cruz es el signo más elocuente de la misericordia de Dios. ¡Pum! Esto no se lo espera uno, porque el tema de la cruz es un tema que inclusive en ambiente religioso hoy no se quiere vivir. Estamos muy emocionados con el Espíritu Santo, estamos muy emocionados con el tema de la resurrección, pensamos que a eso es que hemos sido llamados, y como a eso hemos sido llamados, todo esto es una fiesta. Y el tema triste de la cruz no cabe en la vida del cristiano, pero ahí está lo que nos dice el Papa. La cruz es el signo más elocuente de la misericordia de Dios, no hay un signo mayor de amor. Y no vamos a encontrar un camino para ir a la resurrección, ni para tener auténtica fiesta, si no es pasando por el tema de la cruz. Y como el otro día también nos decían, ¿no? O sea, la resurrección no va a ser aquí, en la tierra. La resurrección va a ser allá arriba, en el cielo. Si con la gracia de Dios llegamos, ¿no? O sea, y entonces esta es tremenda la frase, ¿no? La cruz es el signo más elocuente de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde Dios va a entregarlo todo, como decía arriba el Papa, ¿no? O sea, en esa cruz Dios está entregando absolutamente lo que más ama en sí mismo, o sea, porque es Dios también. Entonces, al entregarse a sí mismo, está entregando lo que ya no puede entregar, o sea, lo que no hay palabras, no se pueden expresar, ¿no? O sea, y entonces es la verdadera misericordia. Y entonces en la cruz vamos a poder encontrar la verdadera misericordia. Y si no, pensaba, ¿por qué dentro de la iglesia, cuando uno se confiesa, se suele decir el sacramento de la misericordia también? Claro. ¿Por qué al terminar uno de confesarse se impone una penitencia? También para que nos identifiquemos con la cruz, ¿no? O sea, he ofendido, voy a reparar, y voy a reparar tratando de subirme un poquito a esa cruz, ¿no? Entonces ahí, o sea, podemos darnos cuenta que la cruz va a abarcarlo toda la misericordia. O sea, la misericordia se va a dar por el Espíritu Santo, sí, también. La misericordia también se va a dar con cantos y guitarra también, pero lo importante es la cruz, ¿no? Claro, lo sustancial, eso otro es como una cosa que aflora. Que aflora, claro. Como consecuencia, pero la esencia está ahí en el tema de la cruz. Está bien que hagas la aclaración, porque no se trata de decir entonces no Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo claro, está ahí y hace parte del tema de la cruz. De hecho, hay muchas imágenes de congregaciones religiosas que tienen ahí la paloma pintada dentro de la cruz. Bueno, no sé si muchas, pero yo sí he visto algunas muy bonitas. No sé si en una de las tal vez me equivoque o tal vez sea el Corazón de Jesús, en una de las instituciones que fundó esta venerable Concepción Cabrera de Armida. Otra cosa que estaba pensando ahora es que en cuanto al mensaje de la misericordia, uno puede pensar, ¿por qué eligió la cruz? Dios, ¿por qué eligió la cruz? ¿Por qué no eligió un potro? ¿Por qué no eligió la horca? ¿Por qué elige la cruz, el árbol de la cruz?
porque la cruz, ese madero, era el mayor signo de maldición en ese momento. Era maldita. En la cruz solo morían asesinos. Y eso es un mensaje de esperanza, porque nos está diciendo que es un poco sintetizando lo que había dicho arriba el Papa, por más pecadores que seamos, por más que nos sintamos que ya no hay salvación, es mentira. Está la misericordia de Dios que hizo de una cosa que era maldita, algo bendito. No, sí, y también pensaba, o sea, ¿por qué Jesucristo quiere la cruz? ¿No? O sea, él, en uno de los pasajes del Evangelio, él dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. O sea, y el modo más, como por decirlo así, más hermoso de atraerlo, era con los brazos abiertos, ¿no? Y entonces él, o sea, tiene yo toda creo, una o sea, simbología. no tiene, o sea, Dios no hace las cosas por casualidad, Sí, ¿no? claro. O sea, él ya lo había pensado, ¿no? O sea, pues es un símbolo de que todavía estoy con los brazos abiertos esperándote para poder abrazarte. No es como la imagen esa tan bonita de San Francisco de Asís, que aparece Jesucristo, está clavado y abrazando a San Francisco de Asís. En vez de San Francisco de Asís, cada uno se podría poner, ¿no? Ciertamente que no somos unos San Francisco de Asís, pero tenemos todo el derecho. Tenemos todo el derecho de pensar de que Dios... De desearlo, ¿no? Ajá, y de que Dios siempre va a estar ahí para abrazarnos, ¿no? Así es. No, la cruz tiene una simbología enorme. También se dice lo del plano horizontal y el plano vertical, Claro. en relación a la tierra y la conexión con el cielo. Es muy bonito. Y ya en este minuto final, decir lo que nos va a decir aquí el Papa, hablando de la cruz, nos da testimonio de que la medida del amor de Dios para con la humanidad es amar sin medida. En la cruz podemos tocar la misericordia de Dios y dejarnos tocar por su misericordia. Pues dejar este mensaje final, queridos amigos, el amor, la medida del amor de Dios es amar sin medida. Y en la cruz podemos tocar la misericordia de Dios y también el Señor nos toca a nosotros. Y si tenemos mayor miseria, pues más nos va a tocar. Esto es una de esas cosas que jamás podremos comprender. Sí, y que ojalá, si algún día llegamos al cielo, yo creo que Dios, no sé, yo pienso que va a tener como o va a querer darnos esa gracia de poder comprender un poquito lo que es esto, ¿no? Porque humanamente hablando es incomprensible, o sea, y los teólogos desde siempre se han matado en pensar y tratar de dilucidar un poquito esto y nunca han podido, ¿no? Y no van a poder porque es algo que... Dicen también los teólogos divinamente- que en el cielo, Dios mediante, entenderemos, dentro de lo que podemos entender, ese amor, y al día siguiente entenderemos más, y si es que se puede decir al día siguiente, porque ya es eternidad, y después más, y cada vez es más. Eso tampoco es muy fácil de entender, pero en el cielo todo siempre es más, Claro, siempre es por más. eso uno siempre tiene que estar animado. Eso yo se lo suelo decir a los chicos de catequesis, ¿no? O sea, que uno tiene que tener la intención siempre de al hacer algo que me ayude a lograr cada vez más el cielo, ¿no? O sea, y no pensar que porque soy libre puedo lanzarme a hacer cualquier cosa, ¿no? Muy bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje. Seguiremos la semana entrante con este mensaje de la misericordia del Papa de cara a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia el año entrante. Vamos con los reportes de sintonía. La señora Claire Chaparro en la ciudad del Cusco, quien pide oración por la paz del Medio Oriente, por la iglesia perseguida, las intenciones del Papa, la santidad de los sacerdotes, las almas del purgatorio, los enfermos y agonizantes, los minusválidos, los inmigrantes, y pide especialmente por el señor Luis Francisco y por María, también por los encarcelados, el matrimonio de sus hijos, las almas del purgatorio, la conversión de su familia y por el equipo de NSE. Saludamos en su cumpleaños hoy a Elisa Chueca en la ciudad de Lima, del INSE. También reporta su sintonía Marina Bueno de Zúñiga de Pueblo Libre, pide por su salud y por sus intenciones. También ofreceremos en el rezo de las 3 Ave Marías el cumpleaños de varios amigos de la radio, socios colaboradores en la ciudad del Cusco. Por ejemplo, la señora Virginia Concha, quien cumplió el día 2 de octubre. Ese mismo día también Ángel Carlos Adubire. El día 3 de octubre cumplió María Teresa Angulo. El día 5 de octubre Cecilia Gamarra.
El día 9 de octubre, Julie Chevarría. Y el día de hoy está cumpliendo años María Figueroa. Y también el 11 de octubre, Lucha Dávalos. Pues a todos ellos les ponemos en el corazón inmaculado de María Santísima. Parece que están mandando algún otro... Sí, bueno, yo voy a poner... claro, falta una persona aquí importantísima y si no, nos van a cortar la cabeza, pero menos mal Tito se acordó. No, que pedir también por María Fátima García Brunero, que es mi hermana, y que también está cumpliendo años. Pues el saludo a la más conocida como la Chachi. La Chachi. El saludo muy, muy especial aquí del equipo de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hoy es la Virgen de Fátima, lo que pasa es que claro, se asocia más la Virgen de Fátima siempre a la fecha del 13 de mayo, inclusive por la canción y todo, pero hoy también es la Virgen de Fátima, un 13 de octubre. Bueno, ya contaremos en su momento toda la historia, pero tiene que ver mucho con esas apariciones de la Virgen y que han sucedido muchas en día 13, especialmente con la Virgen de Fátima, pues que el corazón inmaculado de la Virgen de Fátima, que en uno de sus mensajes le decía a los pastorcitos, eso, mi corazón inmaculado triunfará. A ese corazón inmaculado le entregamos todas las intenciones de nuestros oyentes, televidentes, de todos los que han cumplido años el día de hoy y en días pasados, y le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su compañía y les invitamos como siempre para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.